Mi esposa me dijo, voy a iniciar un matrimonio abierto. Haz lo que quieras. Así que, hice exactamente lo que quería. Ella pensaba que yo me quedaría en casa, llorando, mientras ella se descubría a sí misma. Sin embargo, cuando regresó y vio a mi cita, el matrimonio abierto perdió toda la gracia. Muy bien, Reddit, abróchense los cinturones. Mi esposa decidió que nuestro matrimonio debía ser abierto, para así poder explorar sus opciones. Me dio luz verde para hacer lo que yo quisiera, pensando que me limitaría a quedarme en casa, jugando videojuegos y esperando su regreso. Vaya que se equivocaba. Aquí tienen la historia completa de cómo su viajecito de empoderamiento, al final, se convirtió en su mayor arrepentimiento. Yo, 34 años, hombre, trabajo como ingeniero civil, en una buena firma en Carolina del Norte. No es nada glamuroso, pero el sueldo es sólido, y la verdad es que disfruto mi trabajo. Me dedico a diseñar puentes e infraestructura para pueblos pequeños, que lo necesitan desesperadamente. Hay algo muy satisfactorio en saber que la carretera que diseñaste va a ayudar a que la gente llegue a su trabajo de forma segura, durante los próximos 50 años. Es el tipo de trabajo que no te hará famoso, pero que te permite dormir tranquilo por las noches. Llevo en la misma empresa unos 8 años. Fui ascendiendo, pasando de asociado junior a líder de proyecto. Empecé en las trincheras, haciendo levantamientos topográficos y cálculos de carga. Luego, pasé a dirigir pequeños proyectos municipales y, ahora, superviso grandes desarrollos de infraestructura en 3 condados. Tengo una casa bonita en un barrio tranquilo, una camioneta que ya terminé de pagar, y un grupo sólido de amigos, a los que conozco desde la universidad. Mi vida era cómoda, estable, el tipo de existencia que algunos llamarían aburrida, pero que para mí era exactamente lo que quería. La casa es de estilo rancho, tiene 3 habitaciones. Y la compré después de nuestro segundo aniversario. No es nada lujosa, pero tiene un buen jardín para que Buddy corra. Un garaje para 2 coches donde puedo hacer mis proyectos, y una bonita terraza trasera, donde me gusta hacer parrilladas los fines de semana. Pagué menos del precio inicial, ya que los dueños anteriores se iban a mudar. Y querían una venta rápida. A veces, ser paciente y aburrido tiene sus recompensas. Mi esposa, Megan, y yo nos conocimos en la boda de un amigo, hace 6 años. Ella era una de las damas de honor, yo uno de los padrinos. Y conectamos enseguida durante la recepción. Nuestro amigo en común, Jake, se casaba con su novia de la universidad. Y, de alguna manera, Megan y yo terminamos sentados en la misma mesa durante la cena. Ella trabajaba en marketing para una startup tecnológica, tenía una energía contagiosa. Y parecía genuinamente interesada en mi profesión. A pesar de que a la mayoría de la gente se le nubla la vista cuando empiezo a hablar de cálculos de carga. La boda fue en un viñedo, a 1 hora de la ciudad. Megan se veía impresionante en ese vestido azul pálido, y se reía de mis chistes malos sobre la integridad estructural del arco que habían montado para la ceremonia. Bailamos 3 canciones seguidas, sin siquiera darnos cuenta de que habíamos monopolizado la pista de baile. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio. Hice todo de la forma tradicional, porque eso era lo que ella decía querer. Su restaurante favorito, la bendición de sus padres por adelantado, arrodillarme y todo lo demás. La boda fue modesta, pero bonita. Sus padres contribuyeron, los míos también, y no nos endeudamos tratando de impresionar a nadie. Compramos la casa juntos al año siguiente. Todo iba exactamente como yo lo había planeado y, al parecer, justo ahí radicaba el problema. Verán, Megan empezó a cambiar hace unos 18 meses. Al principio, eran cosas sutiles. Se unió a un grupo de empoderamiento femenino, que se reunía todos los jueves por la noche, en un centro comunitario del centro de la ciudad. Empezó a leer todos estos libros de autoayuda, sobre cómo encontrar tu ser auténtico y liberarte de las expectativas de la sociedad.
Volvía a casa de esas reuniones súper motivada, hablando de vivir la vida al máximo. Y de no dejarse limitar por los roles tradicionales. Al principio no le di mucha importancia. Todo el mundo necesita pasatiempos y amigos. Si hablar de sus sentimientos con otras mujeres, durante 2 horas a la semana, la hacía feliz. Me parecía genial. Yo usaba ese tiempo para avanzar en mis proyectos en el garaje, o para pasar el rato con mi amigo. Derek. Derek ha sido mi mejor amigo desde el primer año de universidad. Compartimos habitación en las residencias de ingeniería. Y sobrevivimos juntos a termodinámica y análisis estructural. Ahora, trabajamos en empresas competidoras. Lo que hace que nuestra amistad sea muy entretenida durante la temporada de licitaciones. Literalmente. Nos pasamos de lunes a viernes intentando superarnos en las ofertas de los proyectos del condado. Luego, el sábado, nos ponemos a arreglar su motocicleta, como si nada hubiera pasado. El tipo tiene un sentido del humor tan seco, que podría deshidratar una selva tropical. Además, lleva casado con su esposa, Rebecca, más o menos el mismo tiempo que Megan y yo. Ahora tienen gemelos de 5 años, que son unas auténticas máquinas de caos. ¿Qué está leyendo qué? Preguntó Derek un sábado, mientras estábamos en su garaje, trabajando en su moto clásica. Está restaurando una Honda CB550 de 1975, la encontró en un viejo granero por casi nada. Y le ha estado devolviendo la vida, pieza por pieza. Un libro llamado Indomable, o algo así, sobre cómo las mujeres no deben apagar su luz por nadie. Eso suena a código secreto para, tu matrimonio está a punto de ponerse interesante. No, es solo una fase. Tiene derecho a tener sus propios intereses. Derek me lanzó una mirada que decía que no se lo creía, pero que no iba a insistir en el tema. Se limpió las manos con un trapo de taller, y sacó 2 refrescos de la mini nevera. Solo mantén los ojos bien abiertos. Amigo. Rebecca pasó por esta misma fase hace unos años. Estaba obsesionada con una influencer de estilo de vida. Hablando de manifestación, vibraciones y todo eso. Le duró unos 3 meses. Antes de que volviera a la realidad. ¿Y qué la hizo detenerse? Una de las técnicas de manifestación de la influencer implicaba gastarse $500 en cristales. Rebecca es demasiado práctica para esas tonterías. Él sonrió. Pero tu esposa. Ella siempre ha sido más soñadora. Debí haberlo escuchado con más atención. Las reuniones de los jueves por la noche se hicieron más frecuentes. Luego, empezó a ir a retiros de fin de semana, campamentos de meditación. Ceremonias de sanación con sonido, o lo que sea que signifique eso. Regresaba de esos eventos diciendo que estaba mudando su vieja piel, y asumiendo todo su poder. Su Instagram pasó de tener fotos nuestras en el brunch a mostrar frases inspiradoras sobre fondos de atardeceres. Traté de apoyarla, incluso leí uno de sus libros, para que pudiéramos comentarlo juntos. Sin embargo, todo me pareció un simple revoltijo de palabras. Hablaban mucho de autenticidad y autodescubrimiento. Pero muy poco sobre acciones concretas y reales para mejorar tu vida. Había muchas historias sobre mujeres que dejaron a sus aburridos maridos. Y se encontraron a sí mismas en las playas de Bali. El mensaje oculto no era exactamente sutil. Luego, empezó a mencionar a un tipo llamado Graham. Al parecer, Graham era una especie de coach de vida, que dirigía el taller al que ella asistía. Era un ex ejecutivo que había despertado al sinsentido de la vida corporativa, y ahora ayudaba a otros a encontrar su propósito. Tenía su propio estudio, donde realizaba estas sesiones grupales. Según Megan, él era brillante, revolucionario. Tenía una forma única de ver a través de las defensas de las personas. Y de ayudarlas a acceder a su verdadero ser. La forma en que hablaba de él, hacía que se me erizara el vello de la nuca. Graham dice que la mayoría de los matrimonios fracasan. Porque las personas dejan de crecer juntas, me dijo una noche durante la cena. Vale.
Él dice que la institución del matrimonio fue diseñada para beneficiar a los hombres y mantener a las mujeres atrapadas en roles domésticos. Ese es un punto de vista. ¿Acaso no quieres crecer, Nathan? ¿No quieres algo más que esto? Miré a mi alrededor, observando nuestra cocina. La cocina de la casa que tanto nos había costado comprar. La casa con los electrodomésticos modernos que ella misma había elegido. La casa con el jardín donde se suponía que, algún día, criaríamos a nuestros hijos. ¿Más que qué, exactamente? Ella no supo darme una respuesta real. Solo dijo que yo no lo entendería, y volvió a mirar su teléfono. Ese teléfono que ahora siempre estaba vibrando. Ese teléfono que ella inclinaba para ocultar la pantalla cada vez que yo pasaba cerca. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención. Ahora, su celular siempre estaba boca abajo. Además, salía de la habitación para contestar las llamadas. Empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. A pesar de que yo sabía que su empresa acababa de hacer recortes, y que ahora todos hacían menos. No más. El equipo de marketing se había reducido a la mitad, pero, de alguna manera, ella estaba más ocupada que nunca. Cuando le preguntaba por el trabajo, me daba respuestas vagas, solo cosas de campañas. Reuniones con clientes. Sin embargo, su portátil permanecía cerrado la mayoría de las noches. Y ese estrés laboral del que solía quejarse, había desaparecido misteriosamente. Pero, el asunto es este, por naturaleza, no soy un tipo conflictivo. No reviso teléfonos a escondidas, ni creo dramas sin tener pruebas. Una parte de mí, todavía tenía la esperanza de que esto fuera solo una mala racha. Algo que podríamos superar juntos. Las parejas pasan por diferentes fases, la gente cambia. Tal vez, esto pasaría. Aún así, empecé a documentar todo, de forma silenciosa. Las fechas en las que se ausentaba, las horas a las que llegaba a casa. Las cosas que decía sobre Graham. No lo hacía porque estuviera planeando algo, sino porque, simplemente. A mi cerebro de ingeniero le gustan los datos. Los datos te dicen la verdad, incluso cuando las personas no lo hacen. Entonces, me sentó para tener la charla. Fue un martes por la tarde, en marzo. Ella había preparado la cena, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta. Ya que llevaba meses sin cocinar. Antes solíamos turnarnos en la cocina, pero, últimamente, yo me estaba encargando de todo. Mientras ella se relajaba después de sus talleres. Puso la mesa muy bonita, con velas y los platos buenos que solo usábamos en ocasiones especiales. Pensé que, tal vez, por fin estaba saliendo de ese letargo en el que se había metido. Sí, claro que no. Nathan, tengo que decirte algo importante, dijo, cruzando la mesa para tomar mis manos. Su agarre era firme, como si hubiera practicado este momento. He estado haciendo mucha introspección últimamente, y me he dado cuenta de algo sobre mí misma. Se me encogió el estómago. Aquí viene. Creo que necesitamos abrir nuestro matrimonio. Me quedé mirándola fijamente. Perdón. Un matrimonio abierto, donde ambos seamos libres de explorar conexiones con otras personas. Mientras mantenemos nuestra relación principal entre nosotros. ¿Quieres acostarte con otras personas? No se trata de acostarse con otras personas. Nathan. Se trata de no limitar nuestro crecimiento como individuos. Graham dice que la monogamia es un concepto anticuado que... Ahí está. Graham. Su expresión cambió. Esa calma tan ensayada se resquebrajó un poco. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que, durante los últimos 6 meses. Cada frase que sale de tu boca ha empezado con un, Graham dice. Así que. Déjame adivinar. ¿Quieres un matrimonio abierto para poder acostarte con Graham? Y sin sentirte culpable. Ella pareció ofenderse de verdad. Esto no se trata de Graham. Se trata de que, por fin.
Entiendo lo que necesito para sentirme realizada. Y resulta que lo que necesitas son otros hombres. Necesito la libertad de explorar quién soy, sin estar confinada a las expectativas posesivas y patriarcales. Retiré mis manos de las suyas. Déjame ver si entiendo esto. ¿Quieres seguir casada conmigo, vivir en esta casa? Compartir las finanzas, pero también tener la libertad de salir y acostarte con quien tú quieras. Y tú puedes hacer lo mismo. Ese es todo el punto. Es igualitario. ¿Igualitario? Sí. No te estoy pidiendo nada que yo no esté dispuesta a darte. Puedes hacer lo que quieras. Nathan, Ver a otras personas, explorarte a ti mismo. Lo que sea. Esto se trata de que ambos crezcamos. Me recosté en la silla, y la miré con atención. Esta era la mujer con la que llevaba casado 4 años. Con la que había salido durante 2 años antes de eso. La mujer en torno a la cual había planeado todo mi futuro. La mujer para la que había comprado una casa, ahorrado para un anillo. Y con la que había imaginado tener hijos. Y me di cuenta de algo que, la verdad, debió haber sido obvio hace meses. Ella no me estaba pidiendo permiso. Ya había tomado su decisión. Toda esta cena, toda esta presentación, era solo su forma de sentirse mejor. Respecto a lo que ya estaba haciendo, o planeando hacer. La cuestión no era si iba a ir tras Graham. La verdadera cuestión era si, mientras lo hacía, podía mantenerme a mí enganchado. Hacer lo que yo quiera, repetí. Sí, exactamente. Vale, parpadeé. Vale. Sí, está bien. Matrimonio abierto. Lo que tú digas, Megan. Haz lo que necesites hacer. Para encontrarte a ti misma. Ella pareció genuinamente sorprendida, tal vez incluso un poco decepcionada. Era como si esperara más pelea, más súplicas. Como si esperara que yo intentara convencerla de mantener el compromiso. Probablemente, ella había reproducido esta conversación en su cabeza una docena de veces. Y, en cada una de esas versiones, se suponía que yo debía protestar, discutir. Darle algo contra lo que luchar. ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo con esto? Si quieres explorar, ve a explorar. No te lo voy a impedir. Esbocé una sonrisa. Una sonrisa genuina, de verdadero alivio, que me revolvió el estómago. Nathan. Gracias. En serio. Sabía que al final lo entenderías. Esto va a ser muy bueno para nosotros. Te lo prometo. Vamos a salir de esto más fuertes que nunca. ¿Seguro? Graham tenía razón. Eres mucho más evolucionado de lo que pensaba. Solo asentí, y terminé mi cena. Ella estuvo prácticamente radiante el resto de la noche. Ya estaba enviándole mensajes a alguien, probablemente haciendo planes. Las velas se habían consumido casi por completo para cuando, finalmente, subió las escaleras. Tarareando alguna canción que seguramente había aprendido en algún taller. Esa noche, después de que ella se quedara dormida, fui a la habitación de invitados. Me tumbé allí, mirando al techo, procesando todo. Buddy me siguió, saltó a la cama y se acurrucó a mi lado. Era como si supiera que algo andaba mal. Mi matrimonio se había acabado. Es decir, técnicamente seguíamos casados, pero seamos realistas. El momento en el que tu esposa te pide acostarse con otros hombres. Es el momento en el que tu matrimonio muere. El papeleo es solo una formalidad. Pero, esto es lo que Megan no entendió. Cuando dijo haz lo que quieras, pensó que me estaba lanzando un hueso, un premio de consolación. Para sentirse menos culpable por lo que estaba a punto de hacer. Ella asumió que yo me deprimiría por la casa, que tal vez intentaría recuperarla y que, definitivamente, la estaría esperando cada vez que ella decidiera volver de sus aventuras. Pensó que yo era el plan de respaldo seguro y aburrido. El ingeniero práctico,
sin imaginación y sin encanto. Me subestimó gravemente. A la mañana siguiente, llamé a Derek antes del trabajo. ¿Qué dijo que? Matrimonio abierto. ¿Qué puedo hacer lo que quiera? Hubo una larga pausa. Podía oír a los gemelos gritando por algo de fondo. ¿Y le dijiste que sí? ¿Y qué más iba a decirle? Ella ya ha tomado su decisión. Probablemente ya lleva semanas acostándose con ese tal Graham. ¿Y entonces cuál es el plan? El plan es hacer exactamente lo que me dijo, lo que yo quiera. Pude oír a Derek procesando la información. De acuerdo. ¿Y qué es lo que quieres? Primero, quiero proteger mis bienes. Luego, quiero volver a ponerme en forma. Y, después de eso, quiero empezar a vivir mi vida como si realmente fuera mía. La verdad, es un plan bastante sólido. Lo sé. Durante las semanas siguientes, empecé a mover mis fichas en silencio. Hablé con una abogada de divorcios, y pagué una hora de consulta solo para conocer el terreno. Abrí mi propia cuenta bancaria, en un banco completamente diferente. Y empecé a desviar mi sueldo hacia allí, en lugar de a nuestra cuenta conjunta. Seguía contribuyendo a los gastos de la casa, pero ese dinero extra, que antes se quedaba en nuestros ahorros, ahora iba a un lugar que ella no podía tocar. La abogada era una mujer muy directa llamada Patricia, que llevaba 20 años llevando casos de divorcio. Ni siquiera parpadeó cuando le expliqué la situación. Matrimonio abierto, iniciado por la esposa. ¿Con una tercera persona ya identificada? Veo esto con más frecuencia de lo que te imaginas. Tomó notas. Eres muy listo al consultar ahora, en lugar de esperar a que las cosas se compliquen. Empecé a ir al gimnasio todas las mañanas, antes del trabajo. No de forma obsesiva, sino de manera constante. Pagué una membresía en un local cerca de mi oficina, y me presentaba allí a las 5:30 de la mañana. Todos los días de la semana. En cuestión de un mes, volví a dormir bien, por primera vez en mucho tiempo. Es gracioso cómo, obtener el permiso de tu esposa para renunciar a tu matrimonio puede resultar tan liberador. En el gimnasio, caí en una rutina con algunos de los habituales. Eran tipos que también iban a horas ridículas. Porque era el único momento que encajaba en sus horarios. Nos saludábamos con la cabeza, nos ayudábamos mutuamente en el press de banca, y de vez en cuando íbamos a desayunar después. Uno de ellos, Kevin, se convirtió en algo parecido a un amigo. Era un militar retirado, divorciado 2 veces, y estaba lleno de consejos que yo no pedía, pero que, en el fondo, agradecía. Ese tipo de mujeres, me dijo Kevin una mañana mientras estirábamos. Creen que quieren emoción. Buscan un chico nuevo que las haga sentir especiales. Pero la novedad se acaba ahí. Cuando eso pasa, regresan buscando lo que tiraron a la basura. Hablas por experiencia. Mi primera esposa me dejó por su instructor de yoga. Volvió arrastrándose 8 meses después. Cuando se dio cuenta de que él no tenía ni un centavo. Y que vivía en una furgoneta junto al río. Para entonces, yo ya había conocido a la que sería mi esposa número 2. Mi primera mujer enloqueció al ver que yo había seguido adelante con mi vida. ¿Y qué pasó con la esposa número 2? Kevin sonrió. Me dejó por su instructor de yoga. En ese punto, supuse que, tal vez, debía dejar de casarme con mujeres que hicieran yoga. Me reí a pesar de todo. Es un consejo muy sensato. Mientras tanto, Megan estaba viviendo su mejor vida. Ahora salía 3 o 4 noches por semana, y pasaba los fines de semana en los retiros de Graham. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a incienso y a otras personas. Flotaba por la casa como si estuviera en las nubes, y apenas me dirigía la palabra. Salvo para preguntar si había pagado la cuenta de la luz o si había alimentado al perro. Sí, tenemos un perro, Buddy.
Es un Golden Retriever que adopté incluso antes de conocerla. Ha sido mi compañero incondicional a lo largo de todo este desastre. Tiene 8 años, pero sigue actuando como un cachorro. Quiere a todo el mundo, pero tiene un excelente instinto para detectar el carácter de la gente. Últimamente, había empezado a evitar a Megan, lo cual me decía todo lo que necesitaba saber. Nathan, deberías venir a uno de los talleres de Graham alguna vez, me dijo una noche. Hablaba como si solo fuéramos un par de compañeros de piso, discutiendo nuestros planes para el fin de semana. Tiene una habilidad increíble para ayudar a las personas a ver sus puntos ciegos. Estoy bien, gracias. Te estás aislando. Eso no es nada sano. Fui al gimnasio esta mañana, almorcé con Derek. Y ahora estoy a punto de sacar a pasear a Buddy. Yo estoy perfectamente. Frunció el ceño, como si yo no entendiera el punto. La condición física no es lo mismo que el crecimiento espiritual. Mi espíritu está muy bien, gracias por preguntar. Resopló y volvió a su teléfono. Probablemente, le estaba escribiendo a Graham, contándole lo cerrado que era su esposo. Lo mucho que se resistía a crecer, y lo atrapado que estaba en su existencia aburrida y práctica. Durante este tiempo, mi trabajo se convirtió en un verdadero santuario. Hay algo muy estabilizador en la ingeniería. Los números nunca mienten. Los materiales se comportan de forma predecible. Cuando diseñas un puente correctamente, se sostiene. Cuando lo diseñas mal, falla. No hay ambigüedades. No hay nada de encontrarse a uno mismo. Solo es física. Me volqué en un proyecto importante, un nuevo sistema de intercambiadores. Para un suburbio en crecimiento que llevaba años atrapado en una pesadilla de tráfico. Es el tipo de trabajo que exige una concentración total, a veces, jornadas de 14 horas. Pero muy productivas. Mi jefe notó mi aumento de productividad. ¿Todo bien en casa, Nathan? Últimamente estás por aquí más de lo normal. Solo estoy motivado, le contesté. Lo cual, técnicamente, era cierto. En el segundo mes, los resultados del gimnasio ya eran evidentes. Perdí unas 15 libras, y gané una definición muscular bastante visible. Los chicos del trabajo empezaron a hacer comentarios. Las mujeres de la oficina también lo notaron. No intentaba llamar la atención, solo buscaba volver a sentirme como yo mismo. Sin embargo, la confianza siempre encuentra la manera de irradiar hacia afuera. Sin importar si esa es tu intención o no. Unos 2 meses después de haber iniciado este acuerdo, Derek me invitó a una parrillada en su casa. Me dijo que habría algunas personas de su iglesia, nada fuera de lo común. Solo buena comida y buena compañía. Derek y Rebecca se habían involucrado más en su iglesia después del nacimiento de los gemelos. Era algo relacionado con la necesidad de apoyo comunitario. Y el servicio de guardería gratuito durante las misas dominicales. Ahora bien, yo no soy una persona particularmente religiosa. Sin embargo, los amigos de la iglesia de Derek siempre han sido personas geniales y normales. Simplemente creen en Dios, pero no son de los que se dedican a juzgar a los demás. Pensé que sería mucho mejor que quedarme sentado en casa, mientras Megan andaba por ahí, explorando su auténtico ser con su gurú. Fue allí donde conocí a Claire. Era la antigua compañera de cuarto de Rebecca en la universidad. Y estaba de visita desde otro estado. Habían sido muy cercanas durante sus años universitarios. Pero perdieron el contacto después de la graduación. Se reencontraron en Facebook hace unos años, y Claire, por fin, estaba cumpliendo su promesa de ir a visitarla. Trabajaba como veterinaria, en un hospital de animales en Tennessee. Se había mudado muchas veces por motivos de trabajo y, ahora, estaba considerando reubicarse en la zona, ya que se había cansado de tanto cambio. Era divertida, inteligente y genuinamente amable, de una forma que se sentía muy poco común. Llevaba el pelo castaño recogido en una cola de caballo, tenía una sonrisa fácil.
Y vestía unos vaqueros y una camisa de franela. Parecía como si acabara de llegar, directamente, de una ruta de senderismo. Sin ninguna pretensión, sin ninguna estética de despertar espiritual, solo una persona real. Teniendo una conversación de lo más real. Terminamos hablando durante casi toda la fiesta. No estábamos coqueteando exactamente, simplemente estábamos conectando. Me preguntó sobre mi trabajo y, de hecho, prestó atención a mis respuestas. Me hizo preguntas que demostraban que entendía de lo que le hablaba. Y se rió de mis terribles chistes de ingeniería. ¿Así que diseñas puentes literalmente? Como puentes de verdad, por los que pasan los coches. Alguien tiene que hacerlo. No aparecen por arte de magia. Nunca lo había pensado. Uno simplemente ve un puente, y asume que siempre ha estado ahí. De hecho, ese es el objetivo. Si estás pensando en el puente mientras lo cruzas, probablemente sea porque algo va mal. Se rió y me contó una anécdota. Una vez tuvo que explicarle al dueño de una mascota, que su iguana no estaba enferma, sino que simplemente tenía frío porque no estaban calentando bien su terrario. Así que, básicamente, eres una traductora entre animales y humanos despistados, le dije. Básicamente, sí. Excepto que los animales, por lo general, se comunican mejor que los humanos. Me reí de verdad. Fue una risa genuina, la primera que tenía en meses. Tienes un perro, ¿verdad? Vi a tu Golden Retriever, en las fotos de la nevera de Derek. Ese es Buddy. Tiene 8 años. Pero actúa como si tuviera 2. Los Golden Retriever nunca crecen del todo. Y por eso la gente los adora. Es el mejor. La única buena decisión que tomé en mis años de veintena. Ella sonrió al escuchar eso. Yo tengo un gato, el señor Bigotes. No te rías, le puse ese nombre cuando tenía 12 años. Y ahora ya tiene 20. Se niega a responder a cualquier otra cosa. ¿Un gato de 20 años? Eso es impresionante. Es demasiado gruñón como para morir. Estoy convencida de que sigue vivo por puro rencor. Cuando la fiesta empezó a terminar, me dio su número de teléfono. Por si algún día quieres tomar un café y quejarnos de nuestros respectivos trabajos. Me encantaría. Volví a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez era esperanza, o tal vez, solo un recordatorio de que la conexión aún era posible. Una conexión con alguien que, de verdad, quería estar presente. Alguien que te miraba a los ojos durante una conversación, en lugar de estar revisando su teléfono. Megan ya estaba dormida cuando llegué, o al menos fingía estarlo. Daba igual de todos modos. Le envié un mensaje a Claire al día siguiente. Tomamos un café ese fin de semana, luego cenamos a la semana siguiente. Después, fuimos a ver una película y, más tarde, nos fuimos de excursión con Buddy. A los 5 minutos de conocerla, mi perro ya la adoraba por completo. Por lo general, le cuesta más tiempo entrar en confianza con la gente, le dije. Mientras Buddy se apretaba contra sus piernas, moviendo la cola furiosamente. Los perros lo saben, respondió ella, rascándole detrás de las orejas. Ellos pueden notar quién es buena persona. La cuestión es esta. Fui completamente sincero con Claire acerca de mi situación. En nuestra primera cita para tomar café, le conté que técnicamente seguía casado. Le expliqué que mi esposa había decidido que teníamos un matrimonio abierto y que, en esencia, yo solo estaba dejando pasar el tiempo. Esperando el momento adecuado para pedir el divorcio sin demasiadas complicaciones. Eso es mucha información, dijo Claire con cautela. Lo sé, y entendería perfectamente si quisieras salir corriendo en la dirección opuesta. Y gritando. Lo pensó por un momento, mientras revolvía su café con leche. Esto del matrimonio abierto. ¿Es algo que tú querías? En absoluto. Ella simplemente lo anunció.
Yo solo estoy lidiando con las consecuencias. ¿Y estás seguro de que se ha acabado? ¿De que se ha acabado por completo? El matrimonio murió en el mismo instante en el que ella me pidió permiso para acostarse con otros. Todo lo que ha pasado desde entonces es pura logística. Claire asintió lentamente. Agradezco que seas honesto. La mayoría de los chicos habrían mentido. ¿Y qué sentido tendría eso? Si al menos vamos a intentar ser algo. Tenemos que empezar con la verdad por delante. Ella sonrió. Vale, entonces a tomar café se ha dicho. Iremos resolviendo lo demás sobre la marcha. Y eso fue exactamente lo que hicimos. A lo largo de los siguientes 2 meses, Claire y yo nos fuimos acercando. Al principio no hubo nada físico, solo pasábamos tiempo juntos, hablando, y construyendo algo real. Ella entendió perfectamente que yo necesitaba terminar las cosas con Megan, de manera formal. Antes de que pudiera pasar algo más entre nosotros. Teníamos una rutina establecida. Los sábados eran para ir de excursión con Buddy. Los domingos, ella venía a mi casa y cocinábamos juntos. Cocinar de verdad, siguiendo recetas y no solo recalentando cosas. Me enseñó a hacer pasta casera desde cero. Y yo le enseñé la forma correcta de asar un buen filete en la parrilla. Eran cosas domésticas que a Megan siempre le habían parecido aburridas pero que, curiosamente, Claire disfrutaba mucho. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? Me dijo Claire un domingo, mientras cortábamos verduras uno al lado del otro. La mano de obra gratuita. Se rió. El silencio. No tenemos que estar llenando cada segundo con conversación. Podemos, simplemente, ser nosotros mismos. Ella tenía toda la razón. Con Claire no había actuaciones. No había que intentar parecer más evolucionado, o más espiritual, ni nada de eso. Éramos solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro. Haciendo cosas normales de humanos. No voy a ser el ligue de venganza de nadie, me aclaró desde el principio. Si esto va a llegar a ser algo, tiene que ser porque realmente me quieres a mí. No porque quieras herirla a ella. ¿Justo? Me parece muy bien. Me habló sobre su propio pasado. Tuvo una relación de 5 años, que terminó cuando su ex decidió que quería mudarse a California. Y ella no estaba dispuesta a abandonar su carrera. Sin dramas, una simple incompatibilidad. Llevaba soltera 2 años, muy centrada en su trabajo, y no estaba buscando nada en particular. Hasta que nos conocimos. Rebecca ha pasado años intentando emparejarme con todos los solteros de su iglesia. Confesó Claire. Al final, me di por vencida y vine a visitarla. Pensé que conocería a un tipo torpe. Que tendría una conversación educada con él, y que luego, por fin, ella me dejaría en paz. ¿Y en lugar de eso? En lugar de eso, conocí a un tipo torpe que construye puentes. Y que tiene el perro más dulce que he visto en mi vida. Así que supongo que el chiste, al final, me salió al revés. Mientras tanto, Megan estaba tan absorta en su propio mundo, que apenas notaba que yo todavía tenía una vida propia. Entraba y salía de la casa como si nada, entre aventura y aventura. De vez en cuando me preguntaba por qué nunca estaba en casa. Pero inmediatamente perdía todo el interés en escuchar la respuesta. ¿Dónde estuviste anoche?, me preguntó un sábado por la mañana. Saliendo con amigos. ¿Qué amigos? ¿Tú no tienes más amigos aparte de Derek? Tengo otros amigos. Ella de verdad se echó a reír. Ah, sí. ¿Desde cuándo? Desde que empecé a hacer lo que yo quería, justo como tú me dijiste que hiciera. Algo se reflejó en su rostro por un breve instante. Incertidumbre, tal vez. Sin embargo, no le dio importancia, y volvió a empacar sus cosas para otro retiro. Siempre era otro retiro. Siempre otro fin de semana con Graham.
Siempre un paso más hacia esa supuesta iluminación que creía estar persiguiendo. Hacia el cuarto mes, las cosas dieron un giro. Megan empezó a volver a casa con más frecuencia. Empezó a hacer preguntas sobre mis horarios. Incluso, empezó a estar presente en la cena, de manera ocasional. Se la pasaba observándome, como si estuviera tratando de descubrir algo. Te veo diferente, me dijo una noche. ¿Diferente cómo? No lo sé. Más feliz, con más confianza. Ladeó la cabeza. ¿Has estado viendo a alguien? La miré directamente a los ojos. Tú me dijiste que podía hacer lo que yo quisiera. Su rostro pasó por unas 6 emociones distintas en tan solo 2 segundos. Yo. Sí, pero, ¿estás saliendo con alguien de verdad? ¿Y hay algún problema con eso? Estamos en un matrimonio abierto, ¿lo recuerdas? Fue tu idea. No, por supuesto que no es un problema. Yo solo. Es que no pensé que, en realidad, tú fueras a... ¿Que en realidad fuera a qué? ¿A tomarte la palabra? No tuvo una respuesta para eso. Solo se quedó ahí sentada, procesando el hecho de que su pequeña hoja de permiso realmente había sido utilizada. ¿Y quién es ella? ¿Y qué importa eso? Soy tu esposa, Nathan. Tengo derecho a saberlo. Eres mi esposa. La misma que quería un matrimonio abierto para poder explorarse a sí misma con Graham. Lo que yo haga con mi libertad no debería importarte en lo absoluto. ¿Es algo serio? Dejé la pregunta flotando en el aire por un largo instante, antes de dignarme a contestar. Es real. Eso es todo lo que voy a decir. Esa noche no siguió insistiendo con el tema, pero algo había cambiado. Empezó a pasar más tiempo en casa. Comenzó a hacer comentarios sobre reconectar, y sobre recordar lo que teníamos. Volvió a dejarme notitas, como solía hacer cuando recién nos casamos. Empezó a sugerir que tuviéramos noches de cita. Un caso clásico de querer justo aquello que no puedes tener. Alrededor de una semana después, finalmente hice las cosas oficiales con Claire. Le dije que estaba listo para solicitar el divorcio. Que sentía que lo nuestro valía la pena y que quería hacerlo bien. Dándole la importancia que merecía. ¿Estás seguro?, me preguntó. Estábamos sentados en el balcón de su apartamento. Con el señor Bigotes mirándonos fijamente desde su árbol para gatos. Una vez que presentes los papeles, ya no habrá marcha atrás. Nunca en mi vida he estado tan seguro de algo. Al día siguiente, mandé a redactar los papeles del divorcio. Cité diferencias irreconciliables. Una división justa de los bienes. No intentaba quitarle nada que no fuera mío por derecho. Solo quería salir de ahí, de forma limpia y sencilla. Patricia, la abogada, me ayudó a organizar y estructurar todo el proceso. ¿Has documentado todo, tal y como te dije? Cada noche que ella no estuvo en casa. Cada vez que mencionó a Graham. También tengo los registros financieros, que muestran mis contribuciones en comparación con las suyas. Perfecto. Si decide impugnar, estaremos completamente listos. Cuando le dije a Megan que quería el divorcio, se derrumbó por completo. ¿A qué te refieres con divorcio? Estamos en un matrimonio abierto. No nos dirigimos hacia un divorcio. Megan, tú te desconectaste de esta relación hace más de un año. Lo del matrimonio abierto solo sirvió para hacer oficial algo que ya era una realidad. Pero yo pensaba volver. Se suponía que esto iba a ser algo temporal. Mientras yo lograba entenderme a mí misma. Pues, mientras tú te entendías a ti misma. Yo también logré entender algo. No quiero estar casado con alguien que necesite estar con otros hombres. Para sentirse realizada. No se trata de otros hombres. Se trata de mi crecimiento. Llámalo como quieras. Yo ya he terminado con esto.
Después de eso, lo intentó absolutamente todo. Lágrimas. Ire. Súplicas. Amenazas. Dijo que pelearía el divorcio. Dijo que se quedaría con la casa. Aseguró que yo nunca encontraría a nadie que me amara como ella lo hacía. Luego, su amiga Heather empezó a enviarme mensajes. Después lo hizo su amiga Priya. Ambas con diferentes variaciones de, Megan está devastada, ¿cómo pudiste hacerle esto? Me hablaban como si yo fuera el gran villano de esta historia. Como si ella no se hubiera pasado la mayor parte del año persiguiendo a otro hombre. Con mi total conocimiento y consentimiento. Le mostré los mensajes a Derek. Estas mujeres la vieron, literalmente, casi mudarse a vivir con Graham. Y no dijeron ni una palabra. Y ahora, de pronto, actúan como si tú fueras el malo, comentó Derek. Control de la narrativa, respondí. Lo más seguro es que les haya dicho que yo estaba de acuerdo con todo y que, de repente, cambié de opinión, solo con el objetivo de lastimarla. Hermano, toda esa gimnasia mental debe de ser muy agotadora para ellas. Dejé de responderles a esas monos voladores después del tercer mensaje. ¿Qué caso tenía decirles algo? La verdad era mucho más complicada que cualquier historia que Megan les estuviera contando y... Francamente, yo no iba a jugar al abogado defensor respecto a mis propias decisiones de vida. Ese último mensaje casi me hace soltar una carcajada. Megan, tú no me amas. Solo amas la estabilidad que te proporcionaba. Mientras salías a buscar algo mejor. Bueno. Pues adivina qué. Yo también salí a buscar. Y ya lo encontré. ¿Quién es ella? Como si estuviera ensayado, mi teléfono vibró. Era Claire, preguntándome si nuestros planes para cenar seguían en pie. Megan me arrebató el celular antes de que yo pudiera detenerla. Vio el nombre de Claire, y vio el emoji de corazón justo al lado. ¿Por ella es que me estás dejando? ¿Por una mujer cualquiera? Estás destruyendo nuestro matrimonio. Por una simple aventura. Yo no estoy destruyendo nada. Eso lo hiciste tú. Aquella noche en la que me pediste permiso para estar con otros hombres. Yo solo estoy, por fin, aceptando la realidad que tú misma creaste. Me lanzó el teléfono con furia, pero falló, y el aparato se estrelló contra la pared. Buddy, que había estado durmiendo tranquilamente en su cama, se despertó de un salto. Se acercó para pararse a mi lado, con el pelo del lomo ligeramente erizado. Hasta mi perro sabía perfectamente de qué lado estaba. Lárgate, me gritó. Vete de mi casa. Es nuestra casa. Ambos nombres están en la hipoteca. Y, de hecho, tú eres la que apenas ha estado viviendo aquí en los últimos meses. Tal vez deberías irte a quedar con Graham. Estoy seguro de que le encantaría ayudarte a procesar todo este despertar espiritual. La expresión en su rostro, cuando dije eso, hizo que casi valiera la pena soportar todo este año de estupideces. El proceso de divorcio tomó unos 6 meses. Al principio, ella se opuso ferozmente. Trató de argumentar que yo había sido infiel durante el matrimonio. Y que la había abandonado emocionalmente. Su abogado presentó el famoso matrimonio abierto como una especie de ejercicio de crecimiento mutuo, asegurando que yo lo había usado como un arma en su contra. Mi abogada, simplemente, sacó una línea de tiempo. Todas las noches que ella pasó fuera. Todos sus retiros. Todos los mensajes de texto a Graham, que, según los registros telefónicos, habían estado ocurriendo mucho antes de que ella propusiera abrir el matrimonio. Ella había estado manteniendo una aventura emocional. Y, probablemente, también física. Por lo tanto, toda la charla del matrimonio abierto, fue solo su manera de justificar, de forma retroactiva, lo que ya había estado haciendo a mis espaldas. El juez no se dejó engañar en ningún momento. Durante una de las audiencias,
El abogado de Meghan intentó retratarme como alguien que no estaba disponible emocionalmente. Patricia contraatacó, usando toda la documentación que yo había guardado. El calendario, que mostraba cuántas noches se había ausentado Meghan. Los estados de cuenta bancarios, que evidenciaban los depósitos realizados al centro de retiros de Graham. La línea de tiempo, que probaba que ella había comenzado su relación con Graham meses antes de que tuviéramos la conversación sobre el matrimonio abierto. Llegó un punto en el que el juez, de hecho, soltó un suspiro. Entonces, su cliente propuso un acuerdo de matrimonio abierto. Su cliente buscó relaciones extramatrimoniales bajo ese acuerdo, y ahora su cliente está molesta porque la parte contraria hizo exactamente lo mismo. Su abogado no tuvo una buena respuesta para eso. Al final, dividimos los bienes de forma justa. Le pagué su parte del valor acumulado de la casa, para comprarle su mitad. Yo me quedé con la casa, me quedé con Buddy, y conservé mis cuentas de jubilación. Ella se quedó con su auto, sus ahorros personales. Y un nuevo comienzo para poder seguir encontrándose a sí misma. Por cierto, a los 3 meses de iniciado nuestro proceso de divorcio, Graham ya había pasado a su siguiente estudiante vulnerable. Al parecer, Meghan no era la única mujer en su círculo de empoderamiento que se creía especial para él. Había al menos otras 3 mujeres de las que yo tuviera conocimiento. Y posiblemente hubiera muchas más. Todo el asunto salió a la luz, cuando uno de los otros esposos empezó a investigar por su cuenta. Descubrió que Graham estaba usando exactamente las mismas tácticas con varias mujeres, aislándolas de sus matrimonios, mientras se posicionaba a sí mismo como su guía espiritual. Un comportamiento clásico de depredador, pero envuelto en lenguaje de autoayuda. Ella estaba totalmente devastada. Empezó a buscarme de nuevo, disculpándose sin parar, diciendo que había sido manipulada. Y preguntando si podíamos hablar. Yo me negué. Lo hice con educación, pero con absoluta firmeza. Para cuando, por fin, se concretó el divorcio, Claire y yo ya llevábamos casi 8 meses juntos. Ella se había mudado a la zona de forma permanente. Había conseguido trabajo en una clínica veterinaria local. Y ya estábamos hablando seriamente sobre nuestro futuro. Encajaba en mi vida de una manera tan perfecta, como si siempre hubiera estado ahí. A mis amigos les encantaba, mis padres la adoraban y, por supuesto, Buddy la amaba. El mes pasado, Meghan se presentó en la casa sin avisar. Simplemente apareció en el porche, y tenía un aspecto horrible, como si llevara días sin pegar ojo. Nathan. Por favor. Cometí un error terrible. Graham solo me estaba usando. Todo esto del matrimonio abierto fue una gran estupidez. Ahora lo veo claro. Podemos. Por favor, hablar un momento. El coche de Claire estaba estacionado en la entrada. Su chaqueta estaba en el perchero, visible a través de la puerta. Buddy llevaba puesto el collar nuevo que ella misma le había comprado. No hay absolutamente nada de qué hablar. Meghan. Estamos divorciados. Tú querías encontrarte a ti misma. De verdad espero que lo logres. Pero ese viaje, ahora, ya no me incluye a mí. ¿Quién está aquí? ¿Ella está aquí? ¿Ese es su coche? Claire apareció justo detrás de mí, con una taza de café en la mano. Parecía completamente inmutada, ante el drama que se estaba desarrollando en el porche. ¿Todo bien? El rostro de Meghan se desencajó por completo. Me reemplazaste. ¿De verdad me reemplazaste? Yo no he reemplazado nada. He construido algo nuevo. Con alguien que realmente tiene el deseo de estar aquí. Yo quería estar aquí. Es solo que necesitaba tiempo para. Tú necesitabas tiempo para explorar tus opciones, mientras me mantenías en un segundo plano. En caso de que no surgiera nada mejor. Eso no es amor. Meghan. A eso se le llama gestión de inventario. Claire puso su mano sobre mi hombro.
Buddy se apoyó contra mi pierna. Todo mi equipo estaba ahí mismo. Megan nos miró a los tres. Y entonces vi cómo la realidad, por fin, terminaba de asimilarse en su cabeza. La dura realidad de que, su jugada del matrimonio abierto, le había salido espectacularmente mal. La realidad de que, el marido al que había dado por sentado, en verdad le había tomado la palabra. Y que, mientras ella estaba muy ocupada encontrándose a sí misma, yo simplemente había encontrado a alguien más. Esto no es justo, sollozó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No se suponía que fueras a hacer nada en realidad. Se suponía que debías esperarme. Tú me dijiste que hiciera lo que yo quisiera. Y esto es precisamente lo que yo quería. Una pareja que me elija a mí. Y que me elija, no porque se ha quedado sin otras opciones, sino porque soy su primera opción. Ya no tuvo nada más que decir ante eso. Solo se quedó allí, llorando durante un momento. Luego dio media vuelta, y caminó de regreso a su coche. Pero ahí no terminó la cosa. 2 días después, se presentó en mi trabajo. Entró en la oficina como si nada, como si todavía tuviera algún tipo de derecho sobre mi vida. Mis compañeros de trabajo la vieron pasar por la recepción y dirigirse, directamente, hacia mi oficina. Nathan, tenemos que hablar, en privado. Mi director de proyecto levantó la vista de su escritorio. Todo está en orden. Todo bien. Es mi exesposa, que tiene problemas para entender los límites. Cogí mi chaqueta. Vamos a llevar esta conversación afuera, Megan. Ya en el aparcamiento, entró en modo colapso total. Dijo que la había humillado frente a mi nueva novia. Exigió que le diera una explicación. Aseguró que Graham nos había manipulado a los dos y que, por lo tanto, deberíamos estar apoyándonos mutuamente, para superar juntos esta situación. Apareciste en mi casa sin previo aviso. Exigiste respuestas a las que ya no tenías ningún derecho y... Ahora, ¿te presentas en mi lugar de trabajo? Señalé su coche. Vete, ahora mismo, o llamaré a seguridad. No te atreverías. Ponme a prueba. Se marchó, pero no sin antes rayarle el coche a Claire con una llave al salir. Fue un largo arañazo, a lo largo de la puerta del conductor. Cuando Claire vio los daños esa noche, simplemente se echó a reír. Vaya, qué madura. Yo pagaré la reparación, le dije. No, no lo harás. Para eso están los seguros. Además, de todos modos he estado pensando en repintar el coche entero. El plateado nunca fue realmente mi color. Al día siguiente, presenté una denuncia ante la policía. No tuvo ninguna consecuencia a nivel legal, pero al menos quedó constancia de los hechos. Patricia, la abogada, me dijo que era muy importante documentarlo todo. Por si a Megan se le ocurría intentar algo más. Y vaya que lo hizo. A la semana siguiente, su amiga Heather empezó a dejar reseñas de 1 estrella. En la página de Google de mi empresa. Afirmaba que habíamos hecho un trabajo pésimo en un proyecto para el que, curiosamente, ni siquiera nos habíamos postulado. Luego, Priya creó un perfil falso en Facebook. Desde ahí, empezó a enviar mensajes a los compañeros de trabajo de Claire, difundiendo rumores de que yo era un abusador emocional. De hecho, la jefa de Claire la llamó a su oficina para hablar del tema. Claire le enseñó los mensajes, le explicó la situación con total transparencia. Y su jefa se limitó a negar con la cabeza. Hay personas que, sencillamente, no saben lidiar con un no por respuesta. Derek me ayudó a rastrear todos los perfiles falsos, y los reportamos. La mayoría fueron eliminados en menos de una semana. Las reseñas falsas fueron marcadas y borradas de la plataforma. Una vez que aporté la documentación que demostraba que esa persona nunca había sido nuestra clienta. Después de eso, Megan se quedó callada, probablemente. Se dio cuenta de que solo estaba cavando su propia tumba.
3 semanas después, el verdadero karma hizo su aparición. El famoso centro de empoderamiento de Graham fue allanado por la oficina del fiscal general del estado. Resulta que el tipo había estado dirigiendo un esquema de inversiones sin licencia a través de sus talleres. Les prometía a las mujeres que sus inversiones espirituales les generarían retornos de abundancia. Consiguió más de $2 millones, estafando a personas vulnerables que buscaban un sentido para sus vidas. Además, 6 mujeres se presentaron con acusaciones adicionales. Graham se había estado acostando con múltiples estudiantes, al mismo tiempo. Convencía a cada una de ellas de que era especial, de que tenían una conexión única y de que simplemente, sus maridos no lograban entender la profundidad de lo que ellos compartían. Y sí, Megan era una de ellas. Y también lo eran, al menos, otras 5 mujeres de su mismo círculo de empoderamiento. Las noticias locales cubrieron la historia. La cara de Graham estuvo en todas partes durante una semana, luego pagó la fianza y huyó a Costa Rica. Lo último que supe es que hay una solicitud de extradición pendiente. Megan me envió un mensaje de texto, el mismo día en que estalló la noticia. Lo siento muchísimo. Fui manipulada. ¿Podemos hablar, por favor? No le respondí. Volvió a escribirme una semana después. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito cerrar este ciclo. A ese tampoco le respondí. El último mensaje llegó aproximadamente un mes después. Me mudo de vuelta a Michigan para vivir con mis padres. Espero que tengas una buena vida. Nathan. Siento mucho todo lo que ha pasado. Escribí una respuesta, me lo pensé 2 veces, y luego la borré. Hay ciertas conversaciones que, simplemente, no necesitan ocurrir. Si has disfrutado de este vídeo, por favor, dale al botón de suscribirse. Ayuda muchísimo al canal, y nos permite seguir trayéndote más y mejores historias. Gracias.